Muy buenos días a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestros seminarios departamentales del Departamento de Biología de la Universidad de Chile. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Para mí es un placer que haya accedido a dar esta charla, Virginia Abdala, porque yo encuentro que ella es la persona evo-devo de referencia en Latinoamérica. Existe esta idea de que el Evo-Devo es solamente regulación genética, ¿cierto? Si fuera así, Stephen Jay Gould no sería Evo-Devo. Yo miro los temas de investigación de Virginia y me dan ganas de leerme absolutamente cada uno de los papers, porque son unas cosas, de verdad, no puedo decir, que todos me interesan, que si la homología de los carpales de las tortugas, que si son la variación de los huesos sesamoides en reptiles. Hay un legado que ha dejado Virginia gigantesco en estudios de estos sistemas que no son modelos, sistemas naturales, por decirlo así, sobre todo el lado herpetológico, aunque la cantidad de clados en los que ella trabaja es básicamente todo, pero el legado que ha dejado en términos de estudios de desarrollo evolutivo, morfología funcional, en herpetología, anfibios y reptiles, es realmente indiscutible. Así es que, y el tema que nos va a hablar hoy día y que ha estado investigando mucho sobre los meniscos y los sesamoides y estas estructuras esqueléticas que se forman bajo estimulación mecánica, es un tema que personalmente me fascina mucho, ¿no? Este tema de factores epigenéticos, si nosotros les podemos decir así actualmente. Y así es que, bueno, ya quedó claro que soy un fan, lo dejo entonces con Virginia. Bueno, muchas gracias, Alexander, muy emocionada y bueno, me encanta estar acá. Y también le quería agradecer a Israel por la difusión que hizo del seminario. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente, Virginia. Sí, Bueno, perfecto. gracias. Yo quiero hablar un poco del tema sesamoides y meniscos, pero le quería agregar una dimensión, por eso puse una mirada detrás de la escena, porque esto que dice Alexander, que la verdad que a mí me emociona, nunca me habían dicho algo así, bueno, eh, lo, lo que sucede es que cuando uno revisa la carrera o la línea de investigación de los científicos y científicas, puede encontrarse con una impresión errónea, que es la de ir saltando del éxito tras el éxito. ¿En qué sentido? Yo entiendo el éxito como la posibilidad de comunicarse y decir lo que uno tiene que decir por los canales que corresponden, que son obviamente los artículos en las revistas científicas, para que la gente de nuestra comunidad, llámese la comunidad de los sesamoides, llámese la comunidad de los morfólogos argentinos y latinoamericanos, etcétera, para que nuestra comunidad pueda escuchar lo que tengamos que decir. A mí me gusta pensar en los artículos y en los papers como un modo de comunicación. Yo sé que se ha convertido en una variable de evaluación y creo que se ha perdido la esencia de lo que es un paper, que es comunicar a la gente que le interesa lo que nosotros tenemos para decir, nosotros y nosotros. Bueno, por eso es que yo he planteado esta charla desde una postura que se conoce como ciencia situada. De ninguna manera yo quiero que ustedes piensen que yo soy una experta en el tema ni una estudiosa. No, no es así. Pero la verdad es que investigando un poco me di cuenta que esto que a mí me interesa mucho, que es plantear desde dónde, cómo y con qué perspectiva uno trabaja en la ciencia, es una manera de hacer ciencia situada. Bueno, en esta charla voy a hacer un pequeño comentario sobre eso, voy a hacer un relato de la historia de los estudios que hemos hecho y estamos haciendo en el grupo. Voy a comentar algunos resultados y después voy a cerrar. Espero que no sea demasiado largo. Bueno, entonces, ¿qué es la ciencia o el conocimiento situado? La idea que a mí me parece muy interesante es plantearse que uno no produce ciencia, no produce ciencia de una manera neutra. Es decir, siempre una persona produciendo ciencia está atravesada por un montón de inquietudes ciudadanas, políticas, ideológicas, y esto parece más bien relacionadas con las cuestiones, con la producción de conocimiento en las ciencias sociales.
Pero la verdad es que a mí me parece que de una manera más sutil y hasta me animaría a decir más soterrada, porque no se lo enfrenta, también sucede en las ciencias naturales y en la biología. También se puede entender el pensamiento situado como la búsqueda de expresiones que tengan que ver con una filosofía propia, sí situada geográficamente, pero siendo la geografía un proxy o el subtexto de un contexto que tiene que ver con una situación económica, socioeconómica, cultural, filosófica, etc. Una vez dicho esto, ¿por qué planteo esto? Porque yo voy a hacer una especie de relato de la historia de nuestra investigación en los sesamoides, pero siempre va a ir contextualizada por qué nos ha ido pasando, especialmente a la gente de este grupo, para poder llegar a esto que ahora parecería, en cierta forma, y tal como lo plantea Alexander, una carrera exitosa. Bueno, quiero decirles que nosotros el primer subsidio que tuvimos para trabajar en los huesos accesorios de los vertebrados lo sacamos en la década del 90. Ahora, la verdad es que fue un subsidio pequeño y si ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué resultados obtuvieron en relación a la temática? No me acuerdo ninguno, la verdad, que merezca ser dicho acá. Sin embargo, hay algo que se gestó ahí, que en ese momento nosotros no éramos conscientes, nosotras, pero ahora yo estoy muy consciente de eso, que fue un grupo para trabajar. Ese grupo fue integrado en esa época por Marisa Fabresi, que es otra muy conspicua representante de la Evo en América Latina, y por Adriana Manzano, quien es más joven que nosotras, pero nos metimos en esta temática, luego Marisa siguió su camino y Adriana y yo intermitentemente hemos seguido trabajando en estas cuestiones de los sesamoides. Entonces, lo que digo es, a veces los resultados de algunos proyectos no es que no haya tenido resultados, cuidado, no es que nosotros, porque uno no recibe subsidios para no comunicar los resultados, pero en el contexto de esta temática que estamos hablando, la verdad a mí me parece que no fue exitoso en términos convencionales. Sí fue muy exitoso en lograr juntar un grupo de mujeres que estaba interesada en esto. Bueno, pero ¿por qué sesamoides? ¿Cuál es la historia de esto? ¿Qué es un sesamoide? Bueno, un sesamoide es una estructura que se forma, acá tienen ustedes uno de mis favoritos, que es el sesamoide palmar, que es una estructura que se forma característicamente embebida en tendones, ¿no? Este tendón es el tendón de un músculo flexor digitorum longus que tiene embebido el sesamoide palmar. Y la característica es que los sesamoides están asociados a articulaciones. ¿Y qué? Entonces, ¿qué tiene eso de interesante? El interés del sesamo, el interés en los sesamoides en general viene desde mi perspectiva, porque el sesamoide viene a representar como la estructura ideal para estudiar las interacciones entre el afuera y el adentro. Entiéndase afuera, el ambiente, y no estoy hablando solo del ambiente selva, el ambiente desierto, no, estoy hablando del ambiente celular, del ambiente tisular, y el adentro, que sería el adentro del organismo. En otras palabras, creo que los sesamoides son ideales. ¿Por qué? Porque como la literatura dice que un sesamoide se forma por la actividad mecánica que impacta sobre los tendones, entonces, de los tetrapos, de los vertebrados, entonces lo que llamaba la atención era, bueno, pero si nosotros tenemos que la actividad mecánica, que es un estímulo externo, si se quiere, esto es algo que yo todavía no lo tengo muy claro, pero supongamos, asumamos, es un estímulo externo que está impactando sobre una estructura, sobre un fenotipo y lo está modificando, está generando una metaplasia, es decir, una modificación de un tejido para que se convierta en algo que no era. Y esto viene de afuera. Entonces, yo creo que la fascinación por los sesamoides tiene mucho que ver con esa idea de que es una estructura que se forma por algo que viene de afuera. Por eso nosotros lo empezamos a estudiar. Este fue uno de los primeros trabajos que realizamos y que publicamos en sesamoides. Y antes de pasar, sí quiero definir qué entendemos por el movimiento, porque acá el tema es el movimiento. Los sesamoides están asociados a articulaciones, que las articulaciones son como el universo del movimiento dentro del esqueleto de un tetrápodo. Y el movimiento entonces es el cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. ¿Por qué lo defino?
porque si nos ponemos a pensar en lo que estamos diciendo de los sesamoides, el movimiento es clave en la definición, en la génesis de estas estructuras. Ahora, esta es pongo algunas, las chicas ya saben que a mí siempre me gusta poner fotos de los bichitos para que nunca nos olvidemos que estamos trabajando con organismos de la naturaleza, porque como anatomista, como siempre estamos con tejidos, músculos, disecciones y todo lo demás, uno se olvida, ¿no?, de los bichos. Bueno, esto es una Philomedusa bicolor y está desplazándose por diferentes tipos de percha. Bien. Otro de los trabajos, acá es Adriana Jerez. Adriana Jerez hizo su tesis con Marisa Fabresi y conmigo, una tesis sobre Mabuya, muy interesante, es su gato florentino. Y la presento acá porque con Adriana, ella parte de su tesis trabajó huesos sesamoides y decidimos las dos desarrollar, junto con una históloga, este tema de sesamoides en los esquamata. Entonces hicimos como una survey de los sesamoides, como una anatomía comparada de los sesamoides y describimos o identificamos 54 pares de sesamoides en esquamata y además nosotros proponemos una clasificación que no es muy original, la verdad, pero que nos parecía que lo que pasa es que lo que nosotros encontrábamos en este estudio nos hacía, llamaba a que nosotras diferenciáramos. Entonces, ¿qué definimos? Un tipo de sesamoide, el clásico, que esto es una favela, el sesamoide embebido en tendón, que es lo que se ve acá. Un tipo de sesamoide que le llamamos glide, o sesamoide de deslizamiento, que es el que tenemos acá, porque el tendón se desliza sobre el sesamoide, mientras que acá el tendón está embebido y se mueve, perdón, el sesamoide está embebido y se mueve junto con el tendón. Y justo, Alexander, aquí no puse el tercer tipo de sesamoides que nosotras identificamos, que le llamamos sesamoide de soporte, y que el ejemplo es el pisiforme. Justo no lo puse, pero bueno, es un tercer tipo que definimos ahí. Luego, ¿qué pasa? Nosotros, nuestra idea para trabajar sesamoides era esta que vos vas a desarrollar, pero Alexander, pero que nosotros no podíamos desarrollar. Estamos hablando, ahí los trabajos estos han salido en el 2010, pero nosotros lo hemos empezado a hacer mucho antes, o sea, a principios de la década del 2000. ¿Por qué? Porque esto es la ciencia situada. Porque nosotros estábamos trabajando con subsidios pequeños, con laboratorios limitados, donde teníamos lupas, bisturíes, pinzas, y acá quiero decir que, y las chicas me han escuchado siempre decir, que si nosotros hacemos esto que estamos haciendo con estas pinzas que eran enormes, para poder disecar, por ejemplo, los tendones de los músculos flexores de los dígitos de una lagartija o de un anuro, ¿qué más hubiéramos hecho si hubiéramos tenido el material de disección adecuado? Lo que quiero decir es trabajábamos con lo que teníamos realmente. Entonces, había ¿por qué esto de ir, de alguna manera se puede pensar que nosotras hemos ido saltando, nosotros acá, porque Javi Goldberg trabajaba en este tema de anuros, hemos ido saltando de grupo en grupo, pero la verdad es que nos dimos cuenta que había mucho de la anatomía comparada de los sesamoides que faltaba conocer para que uno pudiese empezar a inferir patrones o tratar de explicar patrones con algún tipo de proceso subyacente. Este trabajo yo vuelvo a esta foto porque a mí me encanta, esta foto del Leptodactylus laticeps que hicimos con Laura y Javi. En este trabajo lo que yo rescato, esto es una serie de desarrollo en la cual nosotros mostramos que cómo va cambiando a lo largo del desarrollo la anatomía tisular o la estructura tisular en una rodilla de un anuro. Y es muy interesante porque acá en este trabajo nosotros tuvimos como una epifanía, ¿no? Porque en la literatura, como les dije, dice que el sesamoide se genera por un impacto de estrés mecánico sobre el tendón. Esto decía la literatura. Entonces, ¿uno qué esperaría? Esperaría, lógicamente, que hubiera un tendón formado sobre el cual el estrés mecánico indujera una metaplasia. Pero esta secuencia del desarrollo muestra que eso no es así. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá tenemos un blastema mesenquimático que se va haciendo cartilaginoso,
Y acá, esto ya es el núcleo de lo que va a ser el sesamoide, o sea, es el núcleo del sesamoide cartilaginoso, pero acá no hay tendón todavía. Esto es un pretendón. Es decir que el desarrollo del sesamoide va acompañado por el desarrollo del tendón. Por lo tanto, no es, por lo menos para este sesamoide, que nosotros lo llamamos Graciela, porque estaba en el músculo gracilis major, en este caso que nosotros vimos, había una nota discordante que era cómo puede ser que sea el impacto sobre el tendón si no hay tendón. Todavía hay un pretendón. O sea, había una coordinación en la metaplasia de ambos tejidos para llegar a esto que es un sesamoide adulto con su tendón como corresponde. Miren, esto que yo les acabo de decir, nosotros lo decimos en el trabajo, por supuesto, pero como 3 frases metidas en el medio de la discusión, porque no deja de ser algo, de algún modo, inferencial. Después un grupo de investigadores del Weizmann Institute, donde está el Eli Seltzer y Shai et al., ellos hicieron esto con trabajos moleculares y más o menos, un poco después que esto, llegan exactamente a la misma conclusión, pero con evidencia empírica. Es decir, claramente, cuando el tendón no está formado, ya está el sesamoide allí. Entonces, y esto también es otro aspecto de la ciencia situada. No, uno puede ver muchas cosas, puede inferir muchas cosas, pero a veces no se puede llegar más allá porque estamos trabajando en condiciones, y estoy hablando de esa época, ahora no es lo mismo, han pasado muchos años y nosotros, bueno, hemos mejorado mucho nuestro equipamiento, etcétera, pero en esa época pasaba que uno decía, pero lo estamos viendo, bueno, pero no se podía ir más allá. En lo que sí podíamos seguir trabajando, acá está Laura, compañera de tantos trabajos sobre sesamoides, así que quería presentarla, que anda por ahí. Entonces, bueno, el tema es que ahí, con esta historia del sesamoide, pensamos, bueno, ¿qué pasaría si nosotros tratamos de ir un paso más allá? Y en vez de seguir en el plano de lo inferencial, tratamos de hacer alguna cuestión más experimental. Entonces, ¿qué era lo obvio? Si el sesamoide es un producto del estrés mecánico producido por el movimiento sobre el tendón, ¿qué pasa si uno inmoviliza? Entonces pensamos en hacer estos experimentos de inmovilización que ya lo habían hecho Kim con Wendy Olson, pero nosotros queríamos trabajar con diferentes con grupos de anuros que tuvieran diferentes modos locomotores. Bueno, de todas maneras, empezamos a investigar y efectivamente había que trabajar con bromuro de cametonio, había que trabajar con toxina botulínica. Nosotros teníamos un laboratorio un poco particular, que era, en realidad este laboratorio es un laboratorio, era la oficina de usos múltiples de Laura. Entonces decidimos que además no se nos estaba permitido trabajar con esas drogas tan tóxicas y no hubiera sido muy prudente en nuestro instituto, y los que están acá y las que están acá ya saben por qué lo digo. Así que pensamos, bueno, pero si no podemos inmovilizar al bicho, ¿por qué no inmovilizar el medio en el que se mueve? Y eso es lo que hicimos. Entonces, probamos echando al agua agar-agar, hicimos una serie de mediciones empíricas, vimos la oxigenación, vimos la densidad, por supuesto la viscosidad aumenta un orden de magnitud, y esa viscosidad era la que disminuía la capacidad de movimiento de estos renacuajos. Entonces los alimentábamos, y ciencia situada, esto que está acá son tachos de helado, ¿no? Y nosotros con esos tachos de helado los manteníamos en esa oficina de usos múltiples de Laura, en la cual durante, no me acuerdo bien el tiempo, pero fueron varios meses, de más de un año, nosotros hicimos crecer esos renacuajos en ese medio y disminuyendo mucho su capacidad de movimiento. ¿Cuáles fueron los resultados más impactantes? Por un lado, hay una reducción de 2 sesamoides claramente, que son la patela y el sesamoide palmar que les decía. También notamos que hay una
flacidez en los músculos que hacen que estas articulaciones tengan ángulos que no son los que se corresponden con el organismo cuando se desarrolla normalmente, lo cual no es un tema menor, porque en el año 2015 Márquez Flores et al. Muestran que el ángulo de la rodilla, ¿cuál es el ángulo de la rodilla para que se desarrolle la patela? La patela necesita un ángulo de la rodilla que esto no puede estar flácido, necesita ángulos especiales entre los segmentos de la pata. Y además lo que vemos acá, pero eso nosotros en ese entonces no lo sabíamos, bueno, no había estado publicado, pero sí notamos eso, una flacidez, una disminución en la patela, también en el sesamoide palmar, y bueno, los tejidos de las epífisis, por ejemplo, y de las diáfisis de los huesos largos estaban, en este caso no se ve tanto, pero estaban destruidos. Bueno, fue increíble, pero fuimos tapa del Anatomical Record, estos no son experimentos que puedan publicarse en una revista de biología experimental, creo que por razones obvias, pero bueno, el Anatomical Record es una revista que yo quiero mucho, no es una revista de muchísima visibilidad, pero me parece que tiene una línea editorial muy interesante, y bueno, y ahí estamos, acá lo que se ve es la trayectoria del renacuajo en agua y la trayectoria del renacuajo cuando está creciendo en agar-agar. Y después, bueno, dijimos, bueno, está bien, pero si es realmente, está bien, se destruyen, los tejidos tienen este problema, los sesamoides claramente se disminuyen, pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de movimiento? Y esta es la tesis una tesis enorme que hizo Miriam Vera con Laura y conmigo, donde ¿en qué consistió el diseño experimental? Bueno, en ejercitar ranas también siempre considerando diferentes tipos locomotores. Y bueno, y esta es una cinta caminadora que diseñó Titi Miriam con su papá, y el padre la construyó porque nosotros no podíamos comprar una cinta caminadora, y la verdad es que funcionó muy bien para los experimentos que ella hizo. Lo más interesante de estos dos enfoques es que el resultado sobre los tejidos es el mismo. Es decir, si el ejercicio es excesivo para las estructuras anatómicas o es menos del necesario, entonces los resultados en los tejidos son los mismos, que es una destrucción de tejido y sobre todo unas articulaciones totalmente patológicas. Como esto, bueno, esta es la publicación, y también, bueno, comento brevemente que ese fenotipo de miembros flácidos con ángulos alterados de los miembros, corresponde a un efecto que está descrito en los humanos, que es una condición, una patología que es la artrogriposis, que se genera por la inmovilidad fetal. Y también quiero destacar que nosotros hemos hecho estos experimentos que nosotros estábamos haciendo, en realidad es una línea que se lleva a cabo. Nian Lowland es una de las referentes de esta línea de investigación que se lleva a cabo en el contexto de la embriología humana para ver justamente cuál es el efecto del movimiento en el desarrollo fetal humano. Nosotros trabajamos con individuos de vida libre y la verdad es que los efectos se parecen bastante. Bueno, hasta acá, con idas y venidas, consiguiendo el agar, yendo y viniendo por la facultad para medir el oxígeno, para ver la densidad, para estar seguras de que el estado de los experimentos fuera comparable, etcétera, etcétera. Nosotros logramos publicar ese trabajo, pero también nos quedamos pensando siempre en el tema de qué pasa con los tendones. ¿Por qué? Porque siempre sesamoide y tendón son como estructuras que van siempre juntas. Entonces, bueno, esto es paralelo, empezamos a trabajar con el tema de tendones, vimos la ultraestructura, la ontogenia en especies de anuros con el Seba Barrio Nuevo, que también es un colega, y también en otra línea ecomorfológica, pero me gustaría que quede claro, ¿por qué otra línea? ¿Y por qué la ecomorfología? Porque nosotros, aunque lo hagamos con esa biología experimental, lo que estamos buscando es esto en lo que trabaja el programa de investigación que se llama ecomorfología, que se estructura en el supuesto de que la morfología o el fenotipo de los organismos va a tener huellas o rasgos que uno va a poder asociar a su modo de vida, al hábitat o a los modos locomotores.
Entonces, nosotros no podíamos ir más allá con la experimentación, ¿no? No podíamos ir más allá con la experimentación, pero había una manera de trabajar que nos la habilitaba este programa de investigación, que es para mí es uno de los programas de investigación más maduros que tiene la biología, y estoy hablando de programa de investigación en el sentido del hackathon, ¿no? O sea, una pregunta y una serie, una metodología propia para contestar esa pregunta. En ese sentido, María José Tulli hizo su tesis enorme también con, y no lo estoy diciendo por halagar a nadie, pero realmente los trabajos de estas chicas han sido trabajos que han hecho una enorme contribución a nuestro conocimiento de la anatomía comparada, la ecomorfología, etcétera, de las taxones que han trabajado. Bueno, esto son diferentes patrones de la mano de las lagartijas que nosotros tratamos de asociar con los modos locomotores o ver si estos tenían huellas del modo de vida o del uso del hábitat de las lagartijas de que se trataba. Los resultados de la aplicación de la metodología, que quizás ustedes sepan, es una metodología estadística muy sofisticada, que trabaja con modelos para tratar de inferir modos de evolución, etc. Los resultados de la aplicación de esta metodología indicaban que más bien la mayor parte de estas morfologías eran así porque habían sido heredadas de un ancestro. O sea, era muy difícil discutir estos patrones en términos de cuestiones o aspectos ecológicos. María José se las presento, y María José, bueno, lidera ahora una línea ecomorfológica. Ella ha seguido trabajando con otras preguntas ecomorfológicas y otros taxones dentro del tetrápodo, dentro de la ecomorfología, y a veces nos juntamos en algunos trabajos, como ahora, por ejemplo, que estamos trabajando con las uñas de las tortugas. Bueno, seguimos, y acá ya con Laura, María José, después Anthony y Anne Claire, seguimos indagando con el tema de los tendones. De nuevo, yo no quiero que esta charla sea como un repaso de la posibilidad exitosa de haber comunicado aquel conocimiento que nosotros y nosotras hemos producido, porque por detrás de esto que yo les estoy contando hay también una historia de fracasos entendidos como algo que uno tiene para decir y nadie quiere escuchar. Esto significa o nadie le presta atención o no parece demasiado interesante. Entonces este trabajo, que es de Journal of Morphology, a nosotros nos llevó muchísimos años publicar. La verdad que cuando llegamos acá yo estaba muy cansada. Quiero decir, nosotros habíamos hecho un trabajo muy meduloso. Habíamos andado con Laura nuestras muestras de tendones en el microscopio electrónico de transmisión, que en esa época, hace más de 10 años, era un microscopio muy viejo que se rompía cada rato, que era una historia para poner la escala. Entonces nosotros íbamos con nuestras muestras y teníamos, no, está roto, teníamos que volver, y era una cosa. Pero además, cuando tenemos las muestras, se nos ocurre, para poder usar, aplicar la metodología ecomorfológica a estas muestras con respecto a las medidas de las fibrillas de colágeno. Hicimos este trabajo que finalmente salió publicado, pero que significó, la verdad, muchos años de idas y vueltas y a veces de mucha frustración. Hoy en Tucumán es diferente porque hay un centro de microscopía electrónica que es mucho más eficiente y se puede ir y está todo bien. Pero bueno, han pasado muchos años desde que nosotros estábamos trabajando en esto. Y vuelvo a repetir, ¿por qué tendones? Digamos, lo ideal sería que uno haga lo que quiere hacer, pero la verdad es que la sensación que tengo yo a lo largo de mi carrera, que yo he hecho lo que he podido hacer, que no es lo mismo, ¿no? En esta línea de los tendones, también aplicando ecomorfología, otra enorme tesis de Jessie Fratan y también de una estudiante de Laura y mía, que hizo un enfoque también ecomorfológico a las estructuras tendinosas de los anuros. Siempre, ¿por qué nosotros seguimos con este tema de tendones? Porque en realidad acá lo que aplicaría sería un trabajo de biología molecular, pero nosotros en ese entonces todavía no teníamos acceso y no somos biólogas moleculares. Este es el tema. Bien, volviendo al tema de tendones,
Con Hueso Ricardo Montero, que anda por ahí, habíamos estado conversando acerca de los tendones y la distribución el patrón de distribución de tendones, ¿no? En general dentro de los tetrápodas, y tomamos los esquamatos como un caso de estudio, porque ¿qué pasa? ¿Por qué esto llamaba la atención? ¿Por qué los sesamoides siempre están descritos en relación a las articulaciones del postcráneo? ¿Será que no hay en el cráneo? ¿Qué será? Bueno, hicimos este trabajo con Hueso, Juan Daza, Aaron Bauer, y vimos que en realidad hay bastantes sesamoides en el cráneo, no muchos, pero hay. Algunos sesamoides están considerados sesamoides, nosotros ahí revisamos, y otros proponemos que son sesamoides revisando material y la literatura, ¿no? Acá está Hueso, Juan Daza, y esta es Lucila. Les presento a Lucila con Lucila Amador, siguiendo el tema de los sesamoides en otros grupos, pasamos a ver qué pasaba en los murciélagos. Bueno, y con otro colega, Norberto Giannini, siempre tratando de ver, vuelvo, ¿qué es lo que por lo menos a mí en lo personal me ha movido a ir pasando de grupo en grupo? Yo necesitaba y necesito tener como el panorama general de los patrones de variabilidad dentro de tetrápoda, y esto es muy ambicioso, y desde ya les aclaro por las dudas que no lo tengo, ¿no? Por las dudas a alguien se le ocurre preguntar, no lo tengo, pero esa era la idea. Entonces, este es un trabajo muy meduloso respecto de la dotación de sesamoides en murciélagos. Inclusive pudimos acceder a fotos, no a los bichos, a fotos, pero bueno, Norberto, el coautor, había estado en el American Museum, así que tenía esas fotos y se nos permitió usar. Nancy Simon fue nuestra coautora, y podemos usar e identificar sesamoides también en estos fósiles de murciélagos. Bien, de todo esto ya voy a hacer una síntesis, ¿no? No se asusten. Bueno, finalmente Laura se pudo ir a los Estados Unidos, y allá revisó más de 200 especímenes de urodelos que tampoco habíamos visto hasta acá, ni de gimnofiones. Entonces, trabajamos sobre urodelos y gimnofiones, y ahí trabajamos con material transparentado que trabajó Laura, pero también empezamos a utilizar intensamente las bases de datos que son de libre acceso, como el Morphosource o el Digimorph, que yo les recomiendo, porque además la gente de esas bases de datos que las cura, o sea que los curadores de esas bases de datos son gente muy solidaria, muy generosa, y que están muy dispuestas a compartir esto y las fotos con los investigadores e investigadoras que estemos trabajando en esto. En ese momento nosotros entonces publicamos este tema de los urodelos, y encontramos en realidad que los urodelos tenían más sesamoides en el cráneo que en el postcráneo, y que los gimnofiones no tenían. Y bueno, ahora yo no voy a repetir, no quiero aburrir, pero en realidad si nosotros decimos no tenían, queremos decir exactamente eso, ¿no? Que no tienen, no que no lo hemos encontrado, porque el muestreo nos permite decir, es aventurado esto, pero bueno, Popper me respalda diciendo que esto sería como uno tiene que trabajar. Es aventurado decir que creo que uno podría decir que no vamos a encontrar sesamoides en los gimnofiones por el grado de muestreo que hemos tenido. Pero bueno, es muy aventurado y soy consciente de esto. Bueno, hay una parte enorme del trabajo que esta es otra tesis de Gaby Fontana Rosa. Ella hizo su tesis con los huesos de la mano en las lagartijas en relación a prensilidad. El tema prensilidad es un tema fascinante que está muy ligado al tema sesamoides. Este es uno de los resultados de los primeros trabajos. Este es el sesamoide palmar y esta es la longitud, está optimizado en este cladograma, el largo del próximo distal del sesamoide palmar, y estos son los valores más bajos en azul. Y lo que encontramos fue que estos valores más bajos en azul, ¿qué significa un valor más bajo? Un sesamoide, para decirlo así más directamente, más pequeño, está presente en aquellos taxones o lagartijas, estos son gecos, o no está directamente, que son arborícolas. Esta relación entre un sesamoide palmar reducido y la arborealidad ha sido un factor común a lo largo del estudio, también de muchos años que hemos realizado con Adriana Manzano, a lo largo de estos varios años en relación a las habilidades prensiles de los organismos no primates, ¿no?
Salvo que ahora, esto es un adelanto, entonces nosotros ya teníamos claro que si un organismo es prensil, es decir, que vive o que ha podido invadir el nicho de las ramas estrechas, porque no es arborealidad seca, sino el nicho de las ramas estrechas, necesita agarrar, y para poder agarrar es difícil agarrar si no tiene un hueso que le está obturando las articulaciones. Bueno, la verdad es que esto no es tan así, pero ahora no, porque eso es un trabajo en preparación que estamos haciendo con Adriana, del sesamoide palmar en todo el orden Anura, porque aparentemente esa idea que teníamos nosotros la vamos a tener que modificar, y bueno, bienvenido sea. ¿Qué es esto? Justamente esta es una optimización preliminar de la presencia del sesamoide palmar en todo el orden Anura, y bueno, esto ya lo vamos a discutir, todavía estamos en eso, pero quería mostrarle en qué estamos ahora con la investigación. Bien, ¿y qué? A ver, y después de todo esto que nosotros hemos estado estudiando, ¿a qué conclusión uno llega? Como siempre, esto es ciencia. ¿Qué significa? Que las conclusiones son contingentes, es decir, son conclusiones que valen ahora. A nosotros nos parece que los datos que hemos obtenido y de nuestros y de la literatura nos habilitan para plantear este modelo dinámico, le hemos llamado, lo cual no significa que sea verdad. Mi postura epistemológica es que nosotros los científicos no trabajamos con la verdad, trabajamos con hipótesis lo más cercana posible a una explicación lo más buena posible de la evidencia empírica que tenemos. Bueno, ¿y qué también quiero decirles que este modelo dinámico nace de una hipótesis que ya fue planteada en 1904 por Parsons, que era un investigador que insistía sobre la atracción y epífisis. Y la verdad que acá quiero hacer así una digresión, porque Laura, si me estás escuchando, te acordarás que en algún momento de esta ciencia situada, nosotros encontramos en nuestras muestras diafanizadas unos dos especímenes que eran ideales para ver si realmente nosotros estábamos viendo en esa muestra un desprendimiento de un sesamoide de una epífisis. Entonces, cuando estábamos fascinadas, lo vimos a la lupa, estábamos chochas, lo llevamos a hacer histología, y cuando fuimos a ver el resultado, las muestras se habían perdido. Bueno, hicimos el duelo y así seguimos. Ahora, en realidad, ¿qué dice este modelo dinámico? Que además yo creo que describe bien lo que sucede en el esqueleto. Uno tiene la idea del esqueleto como algo dado, rígido, de los huesos canónicos, y quiero decir con huesos canónicos son los huesos de cripto, tibia, fíbula, húmero, los huesos que hay que estudiar para los exámenes. Hay una definición de sesamoides que dio Pfitzner en el año 1800 y pico, que decía que los huesos sesamoides son los huesos que uno no tiene que estudiar para los exámenes. Bueno, entonces los canónicos son los que tiene que estudiar. Y lo que nosotros hemos observado a lo largo de la revisión de la literatura y con nuestros datos es que los sesamoides pueden adherirse pueden incorporarse a las epífisis, pueden disociarse de las epífisis, pueden constituir apófisis y pueden constituir inclusive esto que en algún paper han llamado nudos óseos. Y estos son procesos dinámicos. Es decir, que muchas veces esas ornamentaciones, modificaciones que se ven en el esqueleto, bien pueden deberse a algún tipo de proceso que incluya sesamoides. Esto es inferencial para nosotros, pero de nuevo el grupo de Eli y Seltzer mostraron en un trabajo que nosotros citamos muchísimo porque es muy interesante, mostraron vía moléculas algo que la verdad ya en 1870 un embriólogo mostró que sucedía en el desarrollo humano, que es que la patela, que ustedes saben es la rótula, se desprende de la cabeza del fémur. Esto es un trabajo, iba a sacar una diapo para mostrarles, pero bueno, se me pasó, pero es un trabajo de 1870, 1880, y ahí se ve, son de esos trabajos donde están los dibujos hechos muy, muy detalladamente, y ahí muestra, es un médico, cómo la patela se desprende del fémur. Bueno,
es lo mismo que muestran Eli Seltzer y su grupo. Además, ellos hacen biología molecular y muestran cómo el linaje celular del sesamoide es diferente del linaje celular de la epífisis. O sea que eso ya es evidencia empírica de que realmente estamos hablando de un proceso dinámico que incluye a los sesamoides. Ya me falta poco, así que no os asustéis. Bien, el otro tema que sí les quiero comentar que salió de esta síntesis fue, bueno, algunas cuestiones generales y patrones generales. Alguno obvio. Los sesamoides están relacionados con articulación, eso está clarísimo. Algo menos que no nos parecía tan obvio, esto es un tetrápodo hipotético para representar todo lo que nuestro muestreo nos devolvió, y hay descriptos 9 sesamoides en el cráneo de los tetrápodos y 51 sesamoides en el postcráneo. Nosotros pensamos, bueno, está bien, lo del cráneo quizás es más macizo, las articulaciones son menos móviles, quizás los tendones, bueno, no hay tanto impacto, el tendón no necesita estar reforzado, bueno, todas estas historias, ¿no? En relación a los sesamoides. Quiero comentarles que el grupo de Gaby, acá están Gaby, Titi, Jessie, por su lado, hicieron este otro trabajo muy, muy interesante, porque ellas hacen un abordaje del tema sesamoides utilizando una metodología de redes que es bastante novedosa para el trabajo anatómico, y ahí ya empiezan a señalar que debería haber una diferencia por el resultado de por los resultados de las métricas de sus análisis. Habría que empezar a trabajar la diferencia entre lo que es un sesamoide glide y un sesamoide embebido, que creo que ahora ellas están profundizando ese tema, y estoy segura que ese paper va a ser tan lindo o más lindo que este. Y bueno, yo estoy orgullosa porque yo no participo de estos trabajos, pero sí creo que la semilla de sésamo ha fructificado, por lo que veo, ha dado muy buenos frutos. Todos estos trabajos hemos tratado no todos en realidad, pero muchos de estos trabajos han salido en una serie de papers, collected papers, o sea, una colección de papers que salió en PeerJ, que editamos con John Hutchinson, que lo que queríamos era facilitarles la vida al grupo, a la gente, a la comunidad de las estudiosas de los sesamoides, ¿no? Entonces hicimos estos collected papers y tratando de juntar, bueno, los que ya estaban publicados, mandar algunos ahí, qué sé yo. Bueno, el problema es que esta es una revista paga, es muy barata, pero lo mismo es paga. Entonces, bueno, uno está produciendo conocimiento, y acá viene el otro tema de la ciencia situada. Tampoco podemos gastarnos un subsidio en pagar la publicación de un paper en una revista de Open Access, porque el Open Access significa Open Access para el que puede pagar las tasas de esas revistas. Yo soy editora académica de PeerJ, también por motivos ideológicos, porque PeerJ tiene un sistema muy barato y no es accesible por lo menos para los argentinos y argentinas, no lo es, pero lo era, y entonces es una revista con la que a mí me gusta colaborar. Bien, en todo caso, no sé si lograremos que los papers, los artículos que nosotros seguimos produciendo, están en producción dentro de sesamoides, puedan ir a parar a estos collected papers por una cuestión simplemente de ciencia situada, ¿no? Y bueno, el tema es qué pasa con los peces, porque nosotros hasta aquí todo el tiempo hemos trabajado con tetrápodas, y bueno, y había una sospecha. Yo digo, bueno, si todos los tetrápodos tienen tan poco sesamoide en el cráneo, y los peces deben tener un montón en el cráneo, porque los peces, sabemos, tienen todas las articulaciones del cráneo, son móviles, qué sé yo. Pero claro, meterse con peces, bueno, a mí me daba mucho miedo, hasta que tuve una audaz estudiante de licenciatura, que terminó su tesina el mes pasado, y él toma los sesamoides en peces, pero por supuesto, no en peces, sino lo que hace él es tomar como ejemplo, dentro de los peces, trabajar con los siluriformes, y por supuesto con un universo pequeño de siluriformes, donde hace un muestreo de los sesamoides, pero además revisa más de 100 papers relacionados a los sesamoides en peces. Y bueno, acá hay algunos de los sesamoides, ¿no? Que están en los sesamoides 1, que son sesamoides así como icónicos dentro de los peces en general, no solo de siluriformes, por el tema de la survey de la literatura, ¿no?
¿Y qué encontramos? Bueno, esto sería como un resumen del trabajo de Emiliano y en su muestra y de la revisión de los papers. En todos los peces que él revisó, que fueron más de 30 familias, 31 familias, aparecen aproximadamente los mismos 12 sesamoides, más o menos. Solo 12, ¿no? Acá en los tetrápodos tenemos alrededor de 60. Solo 12 sesamoides, 11 de ellos en el cráneo, uno solo en el postcráneo, en la aleta dorsal. Hasta aquí hemos llegado con los peces. Sí hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, revisando la literatura de peces, que para mí era totalmente novedosa, bueno, que además conversando con Emiliano y demás, que es lo que nunca pasó en tetrápoda. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno estudia esqueleto de peces, los sesamoides los va a tener que estudiar para el examen. ¿Por qué? Porque hay un montón de huesos del cráneo, no un montón, pero hay muchos huesos del cráneo de peces cuya homología con los sesamoides sigue siendo discutida. Algunas ya ha sido resuelta y otras sigue siendo discutida. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo nunca vi en tetrápoda, que alguien pueda confundir un sesamoide con un hueso canónico, en peces sí. Es decir, yo no digo confundir, sino no sé bien qué pasa ahí. Ese es un tema que ahora queremos profundizar con otro estudiante, que es Eduardo Asad, y quizás con una investigadora, Daniela Miotti. Queríamos trabajar en la histología y en trabajar más en profundidad esto que a mí me ha dejado muy, muy perpleja, porque eso la verdad no lo había visto. Bueno, él es Emiliano, el estudiante, les presento. Y ya para terminar, porque era de menisco, ¿se acuerdan? Esto es algo que estamos trabajando con Adriana Manzano, María Los Ángeles Lazarte y Rommel Sánchez. María Los Ángeles Lazarte está haciendo su tesis con Rommel y conmigo, y logramos empezar a trabajar en biología molecular. En eso estamos. Rommel ha hecho su tesis en biología del desarrollo y es biólogo molecular, y están con María Los Ángeles estamos tratando, haciendo inmovilizaciones, la han hecho ellos, el experimento de inmovilización, y trabajando con los genes y viendo si podemos, si pueden o podemos como grupo detectar metilación de los genes que están relacionados con el movimiento acá. Mientras tanto, lo que hemos hecho de nuevo es centrarnos en la anatomía comparada de las rodillas y ver qué pasa con los meniscos, que es un fibrocartílago, otras estructuras muy estudiadas en la clínica veterinaria y en la clínica humana, pero prácticamente nadie le presta mucha atención en el contexto de la biología comparada. Y a nosotros lo que nos interesa mucho es la forma, el tema de la forma. ¿Qué pasa con la forma del menisco? Porque una de las funciones que se le atribuyen a los meniscos es lograr congruencia entre las epífisis de los huesos largos, porque tienen diferentes formas las epífisis, por ejemplo acá de la fíbula y la tibia fíbula. Bueno, entonces el menisco se va a meter ahí y va a hacer que estos huesos encajen bien. Pero entonces, ¿qué pasa con la forma? Si eso encaja bien, desde que el menisco se forma, ya tiene la forma que tiene ahora, o sea, está preformado, o bien se va adquiriendo la forma que tiene ahora a lo largo del desarrollo. Bueno, este es un trabajo en preparación, pero les adelanto que cuando la epífisis de la tibia fíbula y de la fíbula todavía no están no han adquirido su forma, la forma que va a tener el adulto, el menisco ya tiene la forma que vemos acá. Bueno, ese es otro tema en el que estamos trabajando. Acá están Rommel, María Los Ángeles, que nos están permitiendo acceder al mundo y al universo de la biología molecular, que en lo personal tengo que leer 80.000 veces los papers porque me mareo con los genes y los nombres y todo lo demás, pero bueno, ellos y ellos, ambos, espero que nos ayudarán seguramente en eso. Bueno, y acá muestro así gente con la que hemos trabajado: Adriana Manzano, Moni Solís, Esteban Lavilla, Silvita, que hemos trabajado en diferentes aspectos de esta temática, las chicas de nuevo. Este es un viaje de campo muy bonito que hicimos con Jessy, Titi, Gaby, Laura, en fin. Bueno, espero que la charla haya sido lo que ustedes esperaban. Les agradezco mucho la atención y bueno, estoy lista para las preguntas. Muchísimas gracias, Virginia, por esta excelente charla. Yo no voy a ser aprovechado, voy a decir mis preguntas al final y voy a dejar que los otros pregunten primero antes
de adueñarme de la situación. Hay algunas preguntas en el chat, pero yo le pediría a Daniela si nos puede hacer la pregunta por la cámara, prender su cámara y hacernos la pregunta para quedar con el registro en el video. Y después José, lo mismo. ¿Cómo quiere que hagamos? Sí, escucho. No, perdón. Sí, está bien. Hola Virginia, muchas gracias por la charla, muy, muy buena. Lamentablemente no puedo encender mi cámara porque la cámara de mi computadora está mala y tengo que conectar una cámara externa. Bueno, en fin. La pregunta que yo te quería hacer era en relación a este experimento específico que hacían en los renacuajos, en donde aumentaban ponían agarosa y con eso disminuían la movilidad de los renacuajos y luego podían ver con análisis histológico cómo era el desarrollo de los huesos sesamoides. Y mi pregunta era si probaron también, no sé, de alguna forma, no lo sé en este momento, pero si se puede aumentar la densidad del medio, también, sobre todo en el caso de anfibios, que en condiciones de renacuajo igual uno puede ver el desarrollo del esqueleto, no en el caso, es como un poquito más difícil, como por ejemplo en el caso de aves que se desarrollan en un huevo, pero en este caso se podría quizás aumentar en distintos gradientes, hacer distintos gradientes de densidad del medio, porque yo me imaginaría que quizás hay ciertas condiciones en donde si uno aumenta mucho la densidad ya no se puede mover, pero hay otros tipos de densidades en donde quizás incluso le generan mucho más, estrés en esas articulaciones, como para ver si se pueden desarrollar más. Esa es mi primera pregunta. Sí, Daniela, gracias. En realidad acá el tema, más que la densidad, es la viscosidad del medio, porque la densidad de los coloides es la misma que la del agua. El tema de la viscosidad, y esto que estás planteando, que es muy interesante, y que nosotros con Laura habíamos pensado, pero lo habíamos pensado en otros términos. Nosotras nos dimos cuenta que eso que estábamos haciendo, en realidad, de alguna manera, era replicar lo que sucede en la naturaleza, porque estos bichos, no todos, pero muchos de ellos, viven en un medio que es como, son charcos, los charcos de la puerta de las casas, mucho en Tucumán, porque el pavimento está todo roto y se llena de agua, entonces son charcos efímeros, pero en el campo también hay charcos efímeros. Ahora esa evaporación del agua va haciendo que esa viscosidad aumente o disminuya de acuerdo a la cantidad de agua. Entonces nosotros habíamos hecho todo un proyecto para poder trabajar, desde ya te digo, no logramos hacerlo, pero nos parecía que era mucho más interesante intentar ver qué era lo que pasaba realmente en la naturaleza, que este es un proyecto que ha quedado abierto, porque hay zonas en Argentina donde se puede ver, digamos, habría como un campo de experimento a cielo abierto, si se quiere, de ir viendo y muestreando los renacuajos a medida que los charcos se van desecando y el barro, que primero es agua y luego el barro se va haciendo cada vez más viscoso porque el agua se va evaporando. Nos hubiera encantado, pero la verdad es que, bueno, acá nosotros vamos yendo por donde vamos viendo que el camino se abre, ¿no? Que el camino se abre. Entonces, sinceramente, el tema de la biología experimental en las condiciones en las que nosotros las hacíamos no era un tema sencillo. Entonces, no, Daniela, la respuesta sería no, pero sí que es una idea muy interesante y nos hubiera encantado poder hacerla en el campo. Después incluso me imaginaba, claro, porque quizás si se quieren reproducir condiciones ambientales, bueno, quizás no está muy relacionado a cómo el desarrollo en el ambiente, pero sí se podría ver qué pasa con el tejido en ese caso. Igual es interesante. Y otra cosa que quizás se podría hacer, lo digo como idea, es también de repente tener cámaras con flujo continuo y quizás cambiar el flujo. Bueno, no sé, ideas que quedan. Me quiero aprovechar de hacer otra pregunta, Sí. pero porque estoy al aire, pero que es un poco más alejada quizás, porque me quedó dando vuelta ese análisis que hicieron con Anatomical Networks, esos networks anatómicos, Sí. porque yo pienso que de hecho es algo que igual yo he venido pensando hace un tiempo, que sería súper interesante, no sé si se ha hecho o no, porque al trabajar con estas estructuras, con estos grafos de interconexiones entre los elementos esqueléticos,
y considerando que cada uno de los puntos es un elemento y las aristas uno las puede pesar, porque simplemente se pueden hacer simulaciones de eso. Me parece súper interesante también ver, por ejemplo, cómo es el caso de la modularidad del sistema, cuando se consideran, por ejemplo, los elementos sesamoides o no, por una parte, y otra cosa es si en las aristas, porque esto yo creo que se puede hacer empíricamente, pero también en términos de simulación incluso se pueden cambiar los pesos de las aristas considerando el ambiente mecánico, ¿no? Bien. Por ejemplo, un músculo más grande eventualmente podría ejercer una fuerza más grande y por lo tanto cambiar el peso de una arista. No sé si eso es muy específico, ¿no? Como para preguntarlo, pero lo planteo como idea también. Bueno, yo no soy experta en el tema de redes. Gaby y Jessie, que están por acá, son las que lo manejan, pero en su trabajo de sesamoides que mostré ahí de Piaget, ellas discuten el tema modularidad en relación a los resultados del análisis de network. Así que allí tienen el contacto, se pueden poner en contacto, pero de hecho eso que planteás ha sido hecho por ellas en ese trabajo o en relación al tema modularidad. Yo creo que el tema de network es una metodología muy interesante que tiene un montón de posibilidades y por suerte las chicas la manejan muy bien, así que yo me aprovecho de eso, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí está Gaby Fontanrosa, Jessie, con ellas pueden hablar luego de ese tema. Ya, súper, muchas gracias. Por nada. Entonces, José, ¿tenías una pregunta? Sí, interesante. Sí, José, ¿querés decirla? No te escuchamos, no se te oye. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Ya. sí. Estaba pensando en relación a los distintos tipos de sesamoides, si es que había Sí. o han observado algún grado de relación en su posición o distancia a los huesos más cercanos cuando se forman en el rudimento del tendón. Estoy pensándolo un poco desde la perspectiva de uno de los trabajos de Seltzer, donde muestran que las entesis son básicamente tendones, o sea, células de tendón que se osifican, se transforman un poco en condrocitos y se osifican, pareciera ser por ser lo más cercano al hueso. En realidad nosotras no hemos medido eso. Sí hay trabajos respecto de la posición del sesamoide, porque también se lo ha considerado como una especie de palanca, ¿no? Para el tema del tendón. Y por supuesto, con las palancas, el brazo de la palanca es importante la distancia. Nosotros no hemos trabajado en eso. En el tema de las entesis, sí, en realidad creo que los trabajos clásicos de entesis tienen que ver con Benjamin, que él lo que plantea en realidad es una secuencia de tejidos desde la parte, digamos, músculo, desde los tejidos más blandos hacia los tejidos más duros, por decirlo de alguna manera. Pero nosotras, en nuestro trabajo, la verdad es que eso no lo hemos trabajado. La verdad es que hemos hecho muchísima morfometría de tendones, pero no hemos estado, no hemos medido eso, que la verdad que sería interesante, José. ¿Sí? Gracias. Por nada. Yo no tengo más preguntas acá, me parece que me salté algo. ¿Estás silenciado, Alex? Ya, perdón. No, estoy dando la palabra si hay alguien más que tenga alguna consulta de los que están presentes acá por el Zoom. Por el YouTube tenemos una pregunta. ¿Nadie más por acá? Voy a leer la del YouTube. Felicitaciones, profesora Abdal. De Paul Medina la pregunta. Me permito una consulta. A su juicio, ¿cuál es la relación que pudiese existir entre los huesos sesamoideos y la analogía de sistema de poleas para ventaja mecánica? Justo lo que estaban discutiendo. Justo lo que estaba diciendo. Bueno, en realidad, me parece que sesamoide sigue siendo una categoría que incluye muchas estructuras, básicamente, a ver, que se le puede
en la que se les puede reconocer patrones comunes, pero que sí se le ha atribuido cantidad enorme de funciones. Una de ellas es la de polea, es decir, de permitir a tendones muy largos poder o distribuir o manejar la fuerza que esos tendones están recibiendo. Esa es una función. Otra función ha sido la resistencia del tendón, etc. Nosotros en la parte biomecánica estricta, la verdad es que no hemos trabajado. Hemos trabajado en cuestiones anatómicas, en cuestiones quizás, como dije, ecomorfológicas, pero haciendo testeos biomecánicos para obtener observables o evidencia empírica, nosotras como grupo, no, eso no lo hemos hecho. Pero es una propuesta, la verdad quiero decirle, no lo hemos hecho nosotros, pero me da la impresión de que no lo ha hecho mucha gente. Es más, si ustedes me dicen de la literatura que hemos consultado, son la mayor parte de las afirmaciones son inferenciales, no son resultado de un diseño experimental para trabajar cualquiera de estas asignaciones de función. En general son inferenciales. Creo que es hora, esta es una vía de trabajo con los sesamoides que casi prácticamente no se ha hecho, lo cual es increíble. Bueno, si nadie más tiene preguntas, me voy a permitir. Profesor Palma. Sí, algo en relación al origen del desarrollo en los sesamoides. Quería preguntar si manejan alguna hipótesis de qué caracteriza que ese conjunto de células sea el sesamoide, porque claro, al inicio de la charla hizo referencia a esto que normalmente se ha descrito como consecuencia del estrés mecánico, pero al mirar la histología antes de tener un tendón funcional ya están las células. Sí, sí, en realidad lo que se plantea, y hay trabajos, más o menos en la misma época, hay una tesis de Doherty con la ontogenia de sesamoides en ratones, que ella muestra exactamente lo mismo. O sea, la idea acá sería la siguiente: los sesamoides tienen un origen genético, porque además la distribución de los sesamoides, con la distribución de muchos sesamoides, vamos a ver un sesamoide palmar, un pisiforme, que es un sesamoide que está presente en todos los amniota. Es difícil pensar que esa distribución del sesamoide no tenga una base genética y filogenética. Que además no quiero decir, hay como ya no hay dos posturas, pero había dos grandes perspectivas teóricas respecto de cómo se originan los sesamoides. Era la génesis por genética y la epigenética. Ahora me parece que está bastante claro que se trata de ambas, que hay una base genética, pero para que el sesamoide, por ejemplo, osifique, aparentemente es necesario un estímulo de movimiento consistente y persistente, ¿sí? Es decir, que se trata de ambos factores en la génesis de estas estructuras. Claro, pero que las células que tienen la capacidad de responder a ese estímulo mecánico están determinadas genéticamente previo al estímulo mecánico. Sí, aparentemente sí, eso es lo que plantean Eli Seltzer, ¿no? Que en los linajes de sesamoides, o sea, las células de los sesamoides pertenecen a un linaje especial. Eso ellos lo plantean en su trabajo del 2015. Muchas gracias. De nada. ¿Hay alguien más? Entonces me pongo a preguntar yo. Alex, sí. Creo que hay una pregunta en el chat ahora nueva, por si acaso. ¿Una en el chat? A ver. De Zoom. Aquí preguntaron por los sarcopterígeos. Sebastián Barrio Nuevo quería preguntar por el muestreo de peces, si bien vieron siluriformes, ¿se sabe algo sobre los sarcopterígeos? Difícil conseguirlo. Que no sean tetrápodos. Sí, que no sean tetrápodos, claro. Bueno, en realidad lo que nosotros hemos trabajado, ¿quién es el Seba, el que pregunta? Lo que nosotros hemos trabajado... ¿Cómo andás? Hemos hecho una primera aproximación y la mayor parte, increíblemente, de la producción y de los trabajos de sesamoide, no la mayor parte, pero una enorme parte, está justamente en siluriformes, porque ¿quién es la persona que ha trabajado estos peces? Que puede ser Rui Diogo. Entonces Rui ha trabajado muchísimo en siluriformes y él ha trabajado mucho en la homología
de los huesos estos que estamos hablando. Pero la verdad es que no lo sé, Sebastián. Claro. No, me parecía interesante por el tipo de aleta, es diferente, qué sé yo, eso me parecía que interesante como explorar por ese lado. Es verdad que el material es difícil de conseguir, pero bueno. Y por otro lado también hay otros grupos, por ejemplo los peces, los anádromos, digamos, que son más nadadores, tienen, o sea, como que hay un universo de cosas para explorar en peces que me parece súper interesante. Así que bueno, eran más que todo curiosidades, sé que es un terreno todavía bastante virgen, digamos, pero bueno, me parece que eso lo hace también más excitante. Así que, bueno, ahí va mi pregunta, muchas gracias. Y felicitaciones por la charla, gracias por compartir. A vos, gracias, Seba. Tiene razón ahí el Neoceratodus. En Australia hay gente que tiene piscinas de Neoceratodus y los crían, y esos tienen aletas musculoesqueléticamente complejas que serían interesantes. Y bueno, hay huesos, capaz que vos querés decir algo, no sé si ya tenés, pero es una temática que en líneas generales vamos a trabajar ahora con Lepidosiren. Hueso ha ido y ha adquirido un montón de bichos y hay no sé si querés contar un poco, un grupo que se está armando, hueso. Bueno, lo que pasa es que es algo que está muy en reciente formación. Lo que estamos viendo es de trabajar con Lepidosiren y tratar de investigar sobre todo de los Lepidosiren. Lepidosiren tienen una distribución que va desde la cuenca del Orinoco, del Amazonas y la cuenca del Plata. En general todos los trabajos siempre se han hecho, se considera que es una sola especie, quién sabe con una distribución tan amplia. Y todos los trabajos se han hecho con los animales de Brasil. Entonces vamos a hacer un grupo de trabajo en los cuales está considerado justamente con Virginia y Eduardo Assad de ver el punto de sesamoides, ¿no es cierto?, en Lepidosiren. Si bien Lepidosiren es una rama de los arcopterigios muy especializada, ¿no es cierto?, que no está en la base de los sarcopterigios como para directamente poder homologar o extrapolar en la evolución de los tetrápodas, pero sin embargo seguramente van a aparecer cosas interesantes. Y yo creo que en sesamoides de Lepidosiren al menos no hay nada. El asunto es conseguir material nuevo y que es un material relativamente escaso y raro de conseguir. Así que esperemos tener buenas noticias en un futuro relativamente cercano. Gracias. Claro, quizá eso se vincula estudiar más peces con la inquietud que estoy teniendo, porque tú decías precisamente que en peces se confundía, viste algo que no pasaba tanto, que se confundía el hueso canónico con uno que perfectamente puede ser un sesamoide. Y eso es interesante porque esos pueden ser, por ejemplo, quizás altamente filogenéticamente conservados en peces. Habría que empezar a mirar fuera de Siluriformes, aunque si están descritos en otros así como huesos canónicos, ya uno tiene la pista de que en realidad son quizás tan interesantes como casos de sesamoides tetrápodos que son súper conservados como el pisiforme. A mí en amniotos, ¿cierto? Precisamente el pisiforme es una cosa que hay gente que dice que no puede ser un sesamoide, y entre sus argumentos está esta alta conservación filogenética. Es interesante que huesos que tienen una componente epigenética, estamos de acuerdo que las poblaciones iniciales de células se forman independientemente de esto, pero lo que se observa, lo que tú decías, la osificación o mayor desarrollo de esto depende, y yo pienso quizás también que estas transiciones, ¿cierto?, donde es un olecranón o pasa a ser separado o pasa a pegarse, ¿cierto?, eso también puede estar modulado quizás por la actividad muscular embrionaria, por la estimulación mecánica. Lo digo porque en nuestros pollos, digamos, cuando hacemos parálisis, se pega el pisiforme, se pega a la ulna, por ejemplo, no sé, por ahí cerca de la articulación. Eso estoy comentando en realidad más que haciendo una pregunta, pero esos pisiformes altamente conservados, ¿cierto?, que aún así a veces pueden mostrar variación, porque en dinosaurios lo que pasó es que tenían
se hicieron bípedos de bracitos chiquititos, desapareció, y cuando readquirieron el uso locomotor importante del brazo en torno al vuelo, reaparece el hueso pisiforme. Entonces, del factor epigenético versus conservación filogenética. ¿Y qué tanto tiene que ver eso con lo genético que sea, digamos, lo canónico, o lo pisiforme que sea un hueso? Es algo que efectivamente produce discusión, que no todo el mundo siempre va a estar de acuerdo, digamos, si algo es o no es un pisiforme en base a estos distintos criterios. Es interesante, y probablemente, como en evolución, hay una gama de cosas intermedias, ¿no? Y sería interesante, pero se puede transicionar de un hueso sesamoide a uno que ya no nos distinguiríamos, podemos ver, de uno canónico, bajo ningún criterio. Mirá, vos sabés que el tema del pisiforme es un tema lindísimo, lindísimo. Has visto que hay hay una chica de apellido que no impronunciable, que ellos han estado trabajando en pisiforme. Nosotros, Reno es el investigador, pero vos sabés que el tema del pisiforme viene casi a principios del siglo XX. Se empezó a discutir sobre el pisiforme, e incluso yo no sé si lo ubicás a Heinz, que es Richard Wheeler Heinz, que es un anatomista. Todo el mundo que trabajó en músculo o en algo de anatomía lo tiene que citar, y él, uno de sus ha sido un anatomista muy prolífico, muy interesante. Tampoco voy a empezar a hablar de eso ahora, pero me resultó un hombre, un científico muy interesante. Él, uno de sus pocos papers, o el único que tiene una revista muy, muy, muy visible, que es Nature, discute el tema del pisiforme con otros investigadores. Yo creo que el pisiforme es raro. Es raro. ¿En qué sentido? A mí, antes de hacer todo este sampling en los tetrápodas, yo hubiera dicho, qué raro, un pisiforme, un sesamoide que está en todo amniota. Eso no es un sesamoide, pero hubiera dicho así. Después resulta que tenemos el sesamoide palmar. El sesamoide palmar está lo mismo. No está en todos los anuras, pero está en una enorme cantidad de anuros. Aparecen las lagartijas, aparecen muchos mamíferos. Entonces, ¿cómo es el tema? Lo que creo que probablemente pasa es que hay una posibilidad de tenerlo, y que la concreción de esa posibilidad va a depender de un montón de factores, no uno, pero el tema es si en el programa de desarrollo del clado que estamos trabajando está la información para que ese sesamoide pueda ser inducido. Creo que la inducción o no de ese sesamoide va a depender de un montón de factores, pero si no está en el programa de desarrollo, eso no va a aparecer. Yo iba a decir, bueno, en los anuros no está, pero ya no me animo a decir eso porque tampoco estaba la patela, pero resulta que lo que sucedía era que había que hacer cortes histológicos porque si no, no se la distinguía. Entonces, pero la verdad que hasta acá el tema de los pisiformes que no están presentes en anuro es como raro. Y lo que tiene, perdón, y esto, el pisiforme es, ¿por qué le hemos llamado sesamoide de soporte? Porque es un sesamoide al cual van a parar tendones, el del flexor carpi ulnaris, el del abductor pollichilongus, el brevis, perdón, o sea, van a parar tendones de músculos importantes. Está rodeado de un tendón, el pisiforme, pero por eso lo hemos llamado un sesamoide de soporte, porque es como una estructura que sostiene. Una estructura que sostiene, ¿no? Que es distinto de los otros sesamoides que parecen más afectados por otro tipo de función, ¿no? El glide para deslizar y el embebido, ya sea para palanca, para protección, yo qué sé. Así que a mí el pisiforme me parece un sesamoide particularmente interesante para trabajar. Sí. De acuerdo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo podría hacer unos comentarios sobre ciencia situada, pero primero vamos a ver, sí, pero a ver si hay alguien más que quiera la palabra. Bueno, quería nada más que estar de acuerdo. Nosotros acá en Chile, por supuesto que refleja la ciencia que podemos hacer situada, también por las temáticas también de repente que escogemos. O sea, los pollos no se pueden hacer algunas cosas moleculares, pero no es ningún ratón ni ninguna mosca, digamos. Y eso significa que los experimentos funcionales que son la puerta de entrada para revistas como Nature no se van a conseguir.
Pero lo otro también que nos diferencia acá en Chile y que ustedes no tienen esa desventaja, o de una manera muy marcada, yo diría que ustedes están muy aventajados, tiene que ver con las pobrezas de las colecciones de museos acá en Chile. ¿Ya? Para poder tener material comparativo, qué sé yo, no solo de fósiles, también en general zoológicas, por decirlo, ¿no? Y eso es un tema porque nosotros tenemos que para poder ver fósiles, por ejemplo, siempre tenemos que viajar. Es poco lo que digamos extraído, acumulado desde acá, desde el país, y también los sistemas, ¿cierto? Los animales que nos interesan, animales silvestres. Así que eso también es como una limitante de ciencia situada muy fuerte acá acá en Chile. Sí, yo creo que en realidad nosotros tenemos, además ahí en la Fundación Miguel Lillo también y en el Instituto Miguel Lillo hay colecciones enormes. La colección de herpetología es particularmente buena. Sebastián está a cargo ahora de la colección de herpetología de la Fundación Miguel Lillo. Y bueno, a nosotros eso nos ha permitido trabajar mucho. Nos ha permitido, o sea, los trabajos de anatomía comparada, bueno, si bien hay gente que sigue haciendo colecciones, obviamente, ahora eso está mucho más restringido por un montón de motivos éticos, etcétera, pero nosotros sí, estoy de acuerdo con vos que hemos tenido esa gran ventaja, y también la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y hay colecciones y son colecciones públicas que en líneas generales se manejan como se deben manejar, es decir, claro, facilitando el acceso al material de la gente que tiene proyectos de investigación y que puede trabajar con ese material. Y la verdad, tengo que decir que a lo largo de nuestra vida de anatomista, la relación con los curadores no siempre es idílica, pero yo los entiendo y las entiendo, porque nosotros tendemos a destruir los materiales. Así que, pero bueno, cada uno en lo suyo, digo, un equilibrio entre cuidar el material, que me parece perfecto y lo entiendo muchísimo, y dejarnos que alguno que otro podamos pasar por el bisturí las anatomistas. Sí. Y por último quería hacer un comentario también, porque en lo que actualmente se le llama Evo-Devo, ¿okay? Como por ejemplo la Sociedad Panamericana de Evo-Devo, que recientemente se fundó, habla mucho de querer ser integrativos, ¿no? Efectivamente, por eso es Evo-Devo, digamos, no es solamente Devo, pero también hay un poco una razón, digamos, de si uno trabaja en biología molecular, experimentos funcionales, genéticos, en un modelo que no sea uno de los típicos, ¿cierto? Una especie que no sea modelo en realidad. Ya eres evo-devo prácticamente con eso, pero yo veo que falta más integración con el mundo de los museos, con el mundo de los fósiles, y precisamente una de las cosas divertidas es que gente, ¿cierto?, que está haciendo muchos estudios embriológicos, la gente más integrativa, yo diría, ¿cierto?, que está integrando más la información comparada, ¿cierto?, con estudios embriológicos, etcétera, somos invisibles de repente para ellos. O sea, a mí me parece espantoso que a ti no te hayan invitado a ser conferencista, por ejemplo, en la Sociedad Panamericana de Evo-Devo. ¿Me explica o no? Porque realmente una de las personas más importantes que tenemos Sudamérica en el tema. Entonces, yo creo que está fallando ahí un poco la comunidad internacional, quizás por una excesiva obsesión, ¿cierto?, con esto de la ingeniería genética como la cosa más excitante que puede estar vinculada, ¿cierto? Fallando un poco con la integridad, porque con integrar, porque se están, efectivamente, la gente más integrativa no la están considerando, ¿sí? Necesariamente. Entonces, y yo también me incluyo, porque yo no alcanzo a hacer, la mayoría de los aportes que hago, ¿cierto?, también son con herramientas moleculares, pero no son experimentos funcionales, genéticos, no son exactamente lo que yo encuentro lo más excitante. Entonces, ¿qué soy en el fondo? Un morfólogo comparado Evo-Devo a la antigua con alguna que otro marcador molecular. Entonces, podemos hacer un club, Alexander. Sí, yo creo que ellos hablan mucho de querer integrar, no solo integrar con otras ramas de la ciencia, ¿ya?, como los que pasamos más en museo,
sino que también integrar a los latinoamericanos. Y las dos cosas yo creo que están fallando, ¿no? Un poco. El área está sesgada, digamos, un poco. De hecho, yo no pido ya revisores y proyectos, yo no pido que me lo revise una persona Evo molecular típica, porque no es lo suficiente molecular para su gusto y lo rechazan. Yo pido que me lo revisen personas que tengan mucha experiencia en integrar con información paleontológica o comparada. Tengo que poner ese requisito. Tiene que ser gente que, claro, puede ser de desarrollo, pero tiene que entender lo importante de lo otro también. Entonces, bueno, ahí son problemas de ciencia situada en todos sentidos, son culturas científicas, son regiones geográficas del planeta, distintas tradiciones intelectuales, pero que todas se pueden integrar, eso es lo bonito. Todas se pueden integrar, pero primero tenemos que superar estas restricciones históricas que a veces nos afectan. Sí. Y además ahora, viste que ahora es el eco, eto, evo, devo. Para mí ya hay que hablar de biología evolutiva de nuevo y listo, porque estoy absolutamente de acuerdo que todo eso es relevante a la hora de hacer los análisis de las temáticas que nosotros trabajamos, lo ecológico, lo etológico, el desarrollo, bueno, pero si vamos a estar con eco, eto, evo, devo, mejor hablemos de biología evolutiva de nuevo. Me parece más sencillo, pero bueno, esa es mi perspectiva. Bueno, estupendo. No sé si tenemos más preguntas o comentarios de la audiencia presente. Voy a revisar por última vez el YouTube. No, tampoco hay otro chat. Ya va siendo hora de almuerzo. Ustedes más todavía. Ustedes tuvieron que aguantarse. Creo que están una hora adelantados, así que los felicito. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado este seminario, haber compartido también sus comentarios. Así que muchas gracias, Virginia. Gracias a vos, Alexander, y gracias a toda la audiencia. Y bueno, buenas tardes y nos vemos. Nos vemos. Todo el mundo nos vemos el próximo miércoles. Un seminario. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Excelente.